Mis hermanos, quisiera invitarles a ustedes al Evangelio de Marcos. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Quiero llevarles a este pasaje para realizar lectura del mismo y de esa manera poder orar para adentrarnos en el sermón de hoy. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 22. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y lo veía con toda claridad y lo envió a su casa diciendo, ni aún en las aldeas entres. Versículo 27. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Versículo 34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Oremos. Amado Dios, poder contemplar la belleza de este pasaje a través de esta nueva visión que tenemos en Cristo
nos hace deleitarnos en los tesoros ocultos de esta historia. Deseamos que estas verdades puedan ser transmitidas de manera clara, sencilla, a los que hoy se reúnen en este lugar, para que puedan también deleitarse en el glorioso Mesías que debía padecer. Oramos también para que nuestros amigos que hoy no ven a Cristo tengan la oportunidad de ser llevados ante Él y que nuestro gran Dios pueda colocar sus manos en sus ojos para que reciban esta visión, para que puedan ver de manera nítida y clara el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera iniciar este sermón con una experiencia personal. Algunos de ustedes la conocen, otros quizás no la conozcan. Hace un año, Durbe comenzó con dificultades en su visión. Nosotros pasamos algunos meses en el oftalmólogo con tratamientos, algunos comprados acá y otros, algunas personas nos ayudaban a comprarlos afuera. Pero esos tratamientos no funcionaron, porque al tiempo encontraron células inflamatorias activas. A ella la transfirieron a un especialista en uveitis. Debido a sus complicaciones, la enviaron a un especialista en glaucoma. Y ellos concluyeron que la única vía para salvar su visión era colocar una válvula ACME en su ojo afectado y así podrían controlar la tensión ocular. La operación se realizó el año pasado y todos nosotros pensábamos que iba a funcionar. Nos alegrábamos. Fue muy fuerte, pero cada vez que el lupus se activa en ella, su visión se ve afectada. Y volvemos nuevamente al especialista y esto va a ocurrir toda su vida. Es decir, ella no va a poder ver nítidamente durante el resto de su vida porque el lupus siempre se va a activar. Esta experiencia en la cirugía le ha dado a ella la oportunidad de no quedar ciega, porque a pesar de todo, ella puede ver. Aun cuando su visión se ve afectada reiteradamente, ella va a continuar viendo algo. En la historia de Marcos, que nosotros que hemos leído acá, aprenderemos que los ciegos son sanados, pero aún así algunos tienen problemas para ver claramente a Jesús. El argumento que estaré desarrollando en la ponencia del sermón es el siguiente. Solo Jesús da una visión clara sobre su persona y obra. Solo Jesús da una visión clara sobre su persona y obra. Eso lo estaré argumentando en el bosquejo y a lo largo del sermón. Y quizás algunos de los que estamos acá seamos conscientes que no tenemos una visión clara. Y sabes, eso te va a llevar a acercarte a Jesús. Y si tú, amigo mío, ves que también se te dificulta un poco, tranquilo, hay alguien que pueda ayudarnos. Alguien nos ha ayudado a nosotros y también te puede ayudar a ti. Por eso el título de este sermón es Una visión borrosa, basada en Marcos capítulo 8, versículo 22 hasta el capítulo 9, versículo 1. Una visión borrosa. Y la estructura del sermón es la siguiente. En primer lugar veremos, un hombre ciego es sanado por Jesús. Un hombre ciego es sanado por Jesús. En segundo lugar, los discípulos de Jesús tienen una visión borrosa. Los discípulos de Jesús
tienen una visión borrosa. Y por último, las consecuencias de tener una visión borrosa de Jesús. Las consecuencias de tener una visión borrosa de Jesús. Tú llegas y comienzas a leer este pasaje y lo primero que vemos allí es a Marcos contando una historia, un hombre ciego. Y luego Marcos está hablando acerca de una visión clara de Jesús por parte de sus discípulos. Allí mismo Marcos muestra que sus discípulos tienen un problema de visión. Y luego nos dice que todos nosotros veremos el reino de Dios con poder. Fíjate cómo Marcos de manera intencional utiliza la palabra mirar el reino de Dios con poder. Ver que Jesús es el Mesías, pero no ver que este Mesías debe sufrir. Y para esto Marcos utiliza esta historia. Es una hermosa historia que Marcos de manera intencional deja allí. Ahora veamos y comencemos a descubrir lo que Marcos quiere enseñarnos. Pasemos al primer punto. Un hombre ciego es sanado por Jesús. Y llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Mis queridos hermanos, desde la ciudad natal de algunos de los discípulos de Jesús, como en el caso de Pedro, un hombre ciego es llevado por sus amigos ante Jesús para que sea sanado. Nada más con ese primer versículo nosotros decimos, quisiera tener amigos de esa clase. Necesito personas que puedan llevarme a Jesús, pero no todo queda allí. Para los judíos, la ceguera era una maldición de Dios por infringir la ley. No se trataba de cualquier enfermedad, se trataba de una maldición divina por infringir la ley de Dios. Pero ahora en Galilea, el Hijo de Dios está anunciando la llegada del reino con grandes milagros, como cuáles. Los pescadores de peces son convertidos en pescadores de hombres. Los endemoniados son liberados. Los enfermos son sanados. Los leprosos ahora se pueden acercar a la ciudad. Los paralíticos caminan y las multitudes son alimentadas. Qué gran Jesús. Pero no todo queda allí. Este Jesús también puede sanar a los ciegos. Es decir, este Jesús puede ir en contra de la maldición divina hacia el hombre. Recuerda que la ceguera para los judíos es la maldición de Dios por haber infringido la ley. Pero ahora el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, está entre nosotros y detiene la maldición de Dios. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Ser sanado de ceguera era considerado un gran milagro que estaba reservado para los tiempos del Mesías. Así lo veían los judíos. Ser sanado de ceguera era un gran milagro divino que solamente estaba reservado para la llegada del Mesías. Quisiera que me acompañara un momento al Evangelio de Juan 9:32. Dice, desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Los hombres están impresionados de la sanidad.
Pero no solamente queda hasta allí. El Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 22, Jesús le comenta algo a los discípulos de Juan. Dice, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Oh, mira la gran noticia que Jesús le comunica a los discípulos de Juan para que Juan pueda ver claramente que este Jesús es el Mesías. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando Juan estaba allí bautizando y dijo, aquí vendrá alguien al que no soy digno de desatar el calzado de sus pies? ¿Recuerdas cuando Juan está allí bautizando a Jesús y dice, una voz del cielo, este es mi hijo amado? Juan ha escuchado eso. Juan ha visto y sabe de que Él es Jesús. Pero ahora Juan está en prisión y necesita ver claramente. Y Jesús le ayuda a ver claramente. Hey, los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio del reino. Juan con eso dice, gracias. Si es el Mesías, he bautizado al Mesías. El ciego de Marcos 8 demuestra que Jesús es el Mesías. Él es el Mesías esperado por los hombres. Él es el Mesías que los hombres no pueden ver. Él es el Mesías que los hombres no pueden ver por su ceguera. Sin embargo, luego de la intervención de Jesús, este ciego puede ver. ¿Recuerdas? ¿Por qué un milagro en dos secciones? Jesús coloca sus manos en sus ojos. ¿Y qué pasa? El hombre ve que las personas se mueven como árboles. No está viendo nítidamente, ya ve algo, no ve nítidamente. ¿Y sabes? El pasaje nos dice que Jesús luego toma la mano al ciego, lo saca fuera de la aldea y luego llega y coloca sus manos sobre él. Jesús puso otra vez las manos sobre él y le miró fijamente y fue restaurado. Tu Reina Valera utiliza una frase hermosa que tiene que ver cómo Jesús hizo que viera. Jesús coloca sus manos, nada más con colocar sus manos ya el ciego ve algo. Pero luego en la segunda parte dice Marcos, él quiso que viera. Vio. Jesús de manera intencional desea que veas, que lo veas a Él, que le contemples a Él. Y es por eso que en esa segunda parte, Él ahora sí puede ver claramente. Él puede ver claramente a Jesús. Marcos revela en esa segunda parte de la narrativa que solo Jesús puede hacer ver claramente al hombre. Quizás tú has estado comenzando a ver borroso, destellos de visión, de claridad. ¿Sabes quién te puede hacer que veas bien, bien, bien? Jesús. Ahora, ¿sabes por qué tienes ciertos destellos de claridad? Por Él, por Jesús. Él, ¿sabes quién te está llevando a ti a leer más la Escritura, a acercarte a la iglesia, a tener más relación con las personas, a venir a este lugar domingo tras domingo? Es Jesús. Jesús está aclarando, querido amigo, tu visión. Es Él. No eres tú. No es tu amigo. Es cierto, es bueno que otras personas nos lleven cerca de Jesús, sí. Pero no son ellos los que nos harán ver a Jesús. Es Jesús quien comienza a hacer un proceso en ti para que lo veas a Él. Con el tiempo, Jesús va a hacer que veas claramente. Con tiempo,
con tiempo. Algunos procesos son rápidos y otros procesos son un poco más lentos. El punto es que todo proceso es orquestado por Jesús. Solo Él puede hacer que tú veas. ¿Sabías que todos nacimos ciegos? ¿Sabías que todos los que estamos acá nacimos ciegos? ¿Crees que puedes ver a Jesús por ti solo? Lo que ha acontecido en Betsaida con este hombre es una demostración que solo Jesús puede hacer que los ciegos vean claramente. ¿Qué hace esta historia acá? ¿Hay algo que debemos aprender de ella? Antes de que este relato y esta historia sucediera, querido amigo y hermano, algo había acontecido. Algo había acontecido y quisiera leerlo. Marcos 8, 14. Y se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos le dijeron, 7. Y les dijo, ¿aún no entendéis? Ni siquiera los discípulos entienden. Jesús le dice, es que tienen ojo y no ven. Ellos creían que Jesús se refería al pan físico y no era el pan físico. Jesús está haciendo referencia acerca de las acciones de estos religiosos. Guárdense de estas malas acciones. Y ellos están discutiendo entre sí de que no habían traído pan. Ojo, así nos pasa a nosotros, ¿cierto? Quizás tú en este momento estés diciendo, mira, está diciendo eso por mí. Y quizás no lo esté diciendo ni siquiera por ti. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque tienes una visión borrosa de Jesús. Y en otros casos no tienes visión. Los discípulos de Jesús no pueden ver claramente, al igual que el ciego. ¿Lo recuerdas? En su segunda etapa. Veo a los hombres que se mueven como árboles. ¿Quiénes están viendo de la misma forma? Los discípulos. Los discípulos ven las cosas que Jesús está diciendo borrosas y no la entienden. Al igual que el ciego, los discípulos en esta sesión del 14 al 21 tienen una vista corta y confusa de las cosas. Ellos no están ciegos, los discípulos no están ciegos, pero se les dificulta ver las cosas de Jesús con claridad. El hombre por sí solo no puede ver a Jesús para ver que necesita ser sanado por él. Así que en esta primera parte hemos visto cómo Jesús de manera intencional quiere que el hombre vea claramente a su persona. Jesús desea que el hombre, que el pecador, lo vea a él. ¿Para qué? Para que lo contemple, para que se deleite en él. Así que pasemos al segundo punto. Los discípulos de Jesús tienen una visión borrosa. Los discípulos de Jesús tienen una visión borrosa. Ya Jesús ha dejado Betsaida y ahora Jesús anda por las aldeas de Cesarea de Filipos con sus discípulos. Jesús está caminando cerca de algunas aldeas con sus discípulos y en esa caminata privada, porque no hay multitudes, solamente Él con los suyos,
Jesús le formula una pregunta para mostrar la claridad de la visión de los discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Recuerda que ya Jesús le había dicho a ellos, y los hombres, ellos, ¿qué dicen que soy yo? Y ellos comienzan a decir, bueno, que eres Juan, que eres un profeta, que eres esto, que eres aquello. Pero Jesús no está tan interesado en ese momento en los otros o en las opiniones de los otros. Jesús está interesado en los suyos, en el grupo de sus amigos. Ustedes, ¿quién decís que soy? Con la respuesta que da Pedro, parece que tiene una visión clara de Jesús. Y recuerde, a pesar de que Pedro está hablando ¿en qué? Pedro está hablando como en representación de todos los otros. ¿Ok? Así que no solamente es Pedro, sino que todos los que están allí están siendo representados por Pedro. ¿Y sabes lo que responde Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Quién dicen los hombres que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo. Sí, Pedro, soy el Cristo. ¿Y sabes qué es el Cristo? El Mesías. Tú eres el Mesías, tú eres el Rey. ¡Wow! ¡Qué increíble! Hasta el momento, el único ser humano que ha visto algo es Pedro. Hermanos, estamos en el capítulo 8 y el único hombre que ha podido ver con claridad a Jesús se llama Simón Pedro. Esto es algo increíble. Pero ¿sabes cuál es el problema de Pedro? Como decía un hermano, que luego es llamado Satanás. Ese es el gran problema de Pedro. Tiene una visión clara de quién es Jesús, pero luego Jesús le llama Satanás. No olvidemos que Marcos nos ha dejado una ilustración gráfica con la historia del ciego. No lo olvides. ¿Sabes para qué? Para mostrar la condición real de los discípulos de Jesús. Marcos coloca esa historia para decir, los discípulos de Jesús están como ese ciego. Ven de manera borrosa las cosas de Jesús. Ellos no están viendo del todo bien. Jesús lo sabe. ¿Tú no has ido a un oftalmólogo para verte la visión? Llega él y te dice, ¿cómo ves? Ve la letra, dime. A, B, C, D. Te la pone más chiquita. ¿Qué dice ahí? A, B, C, D. Y el otro, como ya te la sabes, A, B, C, D. Y llega y te las cambia. Ajá, dilo. N, P. Es decir, tú dices, sí, yo estoy bien, mi visión está bien. Claro que estoy viendo bien. Pero el oftalmólogo sabe que no estás viendo bien. A pesar de que Pedro tiene una visión clara de que Jesús es el Cristo, Pedro no está bien del todo. Él está viendo borroso. Y esto se descubre cuando Jesús comienza a enseñarles que el Cristo debía padecer. Era algo impensable que el Hijo del Hombre terminara en la cruz. Hermanos, Jesús es el Mesías. Cuando Pedro y todos los discípulos escuchan que han acertado, que están en lo correcto, que Jesús es el Mesías, ¿saben lo primero que se le viene a la mente? Él va a derrocar el imperio romano. Jesús va a entrar triunfante en Jerusalén. Jesús va a ser nuestro rey. Pero sabes, dentro del plan de Dios, la gloria no se obtiene de esa forma. Ellos nunca se imaginaban que el verdadero rey tenía que ir a la cruz. Ser el Mesías, ¿sabes lo que implica? Sufrimiento. Ser el Mesías implica sufrir. Ser el Mesías implica ir a la cruz. Pero eso no estaba en el pensamiento de los discípulos, no lo pueden ver.
Fíjate cómo Marcos le llama el Hijo del Hombre. No solamente Él es el Mesías, Él es Dios mismo, es el Hijo del Hombre. Y Jesús le dice, el Hijo del Hombre debe sufrir, Él debe padecer, Él debe ser rechazado, Él debe ser muerto. Hermanos, Jesús le está mostrando a sus discípulos que Él va a morir. Zacarías 13:7 dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiera el pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. Este pasaje nos recuerda que Dios mismo golpea a su Hijo. El Padre golpea al pastor elegido. Jesús es el pastor que es herido y sufrido. Marcos 10:27 nos muestra que los discípulos ven borrosamente porque cuando el pastor es herido, las ovejas son dispersadas. Jesús no solo sufriría, sino que Jesús sería abandonado por los suyos. Y Él lo sabe. Los suyos comenzarían a tropezar entre sí porque no comprenden que Jesús debe sufrir. Y cuando comienzan a tropezar entre sí porque no ven los sufrimientos del Mesías en la cruz, se alejan de Jesús. Así que de una u otra forma, mi querido hermano y amigo, Jesús es abandonado en el momento más oscuro de su vida por los suyos. Allí Jesús necesita de sus amigos y allí sus amigos no están cerca de él. ¿Sabes por qué? Porque no le pueden ver. No le pueden ver. Un Pedro que saca su espada y corta la oreja de Malco. Un Pedro que traiciona a Jesús. Discípulos que salen todos corriendo para esconderse. No hay absolutamente nadie que en la cruz pueda testificar de que Jesús, el Cristo, ha muerto en una cruz. Nadie de los suyos. Y Jesús utiliza a otros. Marcos 10:45 nos recuerda que el Cristo debía padecer. ¿Sabes para qué? Por rescate por muchos. Para dar vista a muchos. Con estas declaraciones sobre los padecimientos del Hijo del Hombre, los discípulos se oponen por no ver claramente que el Cristo debía padecer. Surgiendo una de las afirmaciones más fuertes por Jesús a sus discípulos. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sabes lo que ocurre con Pedro? Pedro, al no ver que el Mesías debía ir a la cruz, al no entender que el Cristo debía padecer, ¿sabes en quién se convierte Pedro? En el tentador de Cristo. Pedro se convierte en ese Satanás en ese momento. Y Jesús está decidido a confrontar a Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Pedro ha tomado un papel y una función que jamás quisiera tener. Y es la función de ser el tentador de Jesús. Si Jesús acepta la oferta de Pedro, Jesús no va a la cruz. Así que no importa de dónde venga la oferta, para Jesús lo primero es el plan de Dios, antes que las opiniones de sus amigos. Cuando tenemos una visión borrosa de Jesús, somos un obstáculo para los propósitos de Él. Mi hermano Joel Colmenares, esta semana, en su exposición de este pasaje, él dijo lo siguiente: Satanás es el perfecto ciego que ve borroso. Y creo que esa afirmación es una gran afirmación. Satanás, él es el perfecto ciego que ve borroso y que pretende inducirnos a nosotros también.
La visión clara de Pedro sobre quién es Jesús fue porque Dios la dio. Pero su visión borrosa sobre los padecimientos de Cristo nos recuerdan la necesidad que tenemos de Jesús. ¿Sabes para qué? Para ver claramente el camino del Mesías. Querido hermano, tú y yo necesitamos hoy con urgencia que Jesús vuelva a colocar sus manos en nuestros ojos para verle. Tú necesitas eso. Recuerda que solo Jesús puede darte una visión clara de su persona y de su obra. Ahora, pasemos a la última parte. Las consecuencias de tener una visión borrosa. Ya Jesús ya no está solo con sus discípulos, sino que dice el pasaje, versículo 34, que Jesús llama a la multitud y a sus discípulos. Ahora Jesús está reunido con sus discípulos y con la multitud. En esta última escena, todos son invitados a escuchar uno de los desafíos más radicales de lo que significa seguir a Jesús. Esto es un completo reto para todos. Lo que ellos no desean hacer es lo que Jesús le dice que hagan. Ellos no desean sufrir y Jesús le dice, van a tener que sufrir. ¿Alguien quiere salvar su vida? Entonces debe perderla aquí. ¿Alguien quiere seguir a Jesús? Entonces debe cargar su cruz. ¿Alguien quiere apropiarse de la gloria de Jesús? Entonces primero aprópiese de los sufrimientos de Jesús. ¿Alguien quiere estar con Jesús en el reino? Entonces sea rechazado en la tierra por Jesús. Somos llamados a eso, hermano. Somos llamados a entender que cuando Jesús nos da una visión, aunque sea borrosa sobre su persona, es para que comprendamos que debemos estar más cerca de Él para así sufrir por Él. Por no tener una visión clara de Jesús, es que ellos no quieren sufrir. ¿Sabes por qué lo rechazan? ¿Sabes por qué rechazan sufrir? Porque no ven a Jesús. Ahora, imagínate por un momento, Jesús le da una visión nítida y clara. Ojo, eso nunca ocurre acá. ¿Recuerdan que el título del sermón es Una visión borrosa? Vamos a terminar el sermón y no va a haber solución, porque los discípulos no van a ver nítidamente. Los discípulos van a estar como nosotros hoy aquí. Vamos a estar viendo borroso. Y esto no se va a acabar. ¿Sabes por qué? Porque capítulos después ellos están discutiendo entre sí para ver quién se sienta a la derecha y a la izquierda. ¿Están viendo claramente? No. ¿Sabes lo que ocurre después cuando Jesús es exhibido en una cruz? Sus discípulos corren y huyen. ¿Están viendo claramente? No. Los discípulos no ven claramente. Pero a pesar de todo eso, Jesús desea que ellos, al contemplarle a Él, al tener una visión clara de Él, puedan ver lo que surge del sufrimiento. ¿Sabes lo que surge del sufrimiento de Jesús? La esperanza a todos nosotros. ¿Sabes por qué tú y yo hoy tenemos esperanza en este lugar? Hoy acá, porque Jesús sufrió. Mi querido hermano, tus sufrimientos por la causa de Cristo va a traer beneficio a otras personas. Ayer en la conferencia de Endos hay una frase que me llama mucho la atención y era un pastor diciendo que cuando el dolor y el sufrimiento viene a su vida, él ha aprendido a orar de esta forma. Dolor hace en mi vida lo que Jesús o lo que Dios te ha mandado a hacer. El dolor y el sufrimiento es enviado por el Señor. Así que nosotros no debemos decirle, Señor, quita este sufrimiento o este dolor, sino, Señor, haz con esto lo que tú quieras hacer en mí. ¿Para qué, mi querido hermano? Para que muchos otros sean beneficiados. Allí está Jesús. Cuando tenemos un entendimiento claro de quién es Cristo, entendemos que sufrir por Él nos llevará a ver su reino con poder. ¿Recuerdas lo que dice el versículo 1 del capítulo 9? Trae esperanza, es cierto, desde el 34 hasta que termina el 8,
dice de sufrir, de cargar la cruz. Hay muchas cosas allí, sí. Pero el 1 del capítulo 9 dice que veremos el reino que desciende con poder. Vamos a contemplar el reino de Dios descendiendo a nosotros. Y eso lo puedes hacer aquí también. ¿Sabes lo que ocurre después de esto si sigues leyendo y te atrapa la lectura de Marcos? La transfiguración. La gloria de Jesús siendo declarada a algunos de sus discípulos. ¡Wow! ¡Wow! Jesús, su transfiguración. ¿Y sabes lo que luego ocurre? Pero el Mesías debe, ¿qué? Morir. Hermanos, esto es una verdad que nunca se va a apartar. Jesús le enseña de manera constante a sus discípulos que el Hijo del Hombre resucitaría entre los muertos. Versículo 9 del capítulo 9. El Hijo del Hombre va a resucitar entre los muertos. Es decir, debe sufrir. El versículo 30 dice, saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Mira lo que dice el versículo 32 del capítulo 9. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. ¿No pasa eso con nosotros? Hermano, ¿de qué trata el sermón el próximo domingo? ¿Este domingo? ¿O de qué trató el sermón el domingo pasado? Bueno, del sembrador. Ok. Si le preguntas a alguien más, quizás tenga un poco miedo porque no recuerda nada. Lo mismo pasa. Tenemos miedo. Tenemos miedo de decir que se nos olvidan las cosas. Tenemos miedo de decir que hemos olvidado muchas cosas acerca del Evangelio. Tenemos miedo de decir que hoy no somos lo que deberíamos ser en Cristo. Tenemos miedo de decir de que hoy no hemos crecido a la estatura de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos años en el Evangelio. Tenemos miedo de decir hoy, veo a Jesús de manera borrosa. Tenemos miedo de decir hoy, se me dificulta preparar un sermón, se me dificulta orar, se me dificulta venir a la iglesia, se me dificulta hacer tantas cosas para la gloria de Jesús. ¿Sabes por qué tienes miedo? Porque crees que ese tipo de cosas te hace débil. Y eso no te hace débil, eso te hace fuerte. ¿Sabes por qué te hace fuerte? Porque gritas y le dices a otros que necesitas de ellos. Y es lo que vemos acá. A pesar de que Jesús le está diciendo a ellos, ustedes van a tener que cargar su propia cruz. Yo voy a estar con ustedes. ¿Crees que puedes salvar tu vida sin sufrir por Cristo? Piénsate por un momento. ¿Con qué ojos tú estás viendo tu sufrimiento? ¿Sabías que todo cristiano en el sufrimiento hay esperanza? ¿Realmente crees que Jesús es quien ha elaborado todo esto en tu vida? ¿Un cáncer? ¿Un tumor? ¿Crees que realmente Jesús es quien te ha llevado a ti a tener un proceso de quimio? ¿Ah? Sí, Jesús ha hecho todo esto. Es Jesús. Y cuando tú entiendes que Jesús ha hecho todo esto en ti, que tu cuerpo se está deteriorando, tú dices, no importa, porque veré tu reino descendiendo de los cielos con poder. Esa es la realidad. Hayas esperanza en medio del dolor. ¿Vas a llorar? Sí. ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Vas a tener momentos de ansiedad? Sí. ¿Es cierto? Pero aún así, en medio de todo ese proceso, recuerda que Jesús puede colocar sus manos en ti para que veas claramente. En esta vida terrenal, la cual es temporal, tendrás que cargar tu propia cruz. Pero la celestial es eterna. Esta traerá esperanza en el glorioso regreso de Jesús. Pon tu mirada en Él y verás en el reino de Dios, verás ese reino de Dios descendiendo con poder. Vean el reino de Dios después que haya venido con poder. Cristo, al mirar el plan de Dios, sabe que no puede evadir la cruz.
Los padecimientos del Hijo del Hombre lo llevarán hasta la cruz, pero su resurrección traerá vista a los ciegos para que vean el reino de Dios. Isaías 53:11 dice, o nos recuerda que la aflicción de Jesús justificará a muchos. Allí estamos nosotros. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos recuerda que Jesús se hizo obediente hasta la muerte de cruz. El Hijo del Hombre, el Cristo, debía ir a la cruz para dar vista a los ciegos. Gracias Jesús. Gracias Jesús por haber ido a la cruz. ¿No tienes tiempo entonces para pasar con Él? Imagínate por un momento todo lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. ¿Qué hacemos nosotros? Esta semana en la residencia escuchaba una hermosa ilustración que quisiera compartir con ustedes. Es una ilustración que ustedes se saben y tiene que ver con una gallina que colocaba huevos de oro. Un hombre pobre recibe esta gallina y comienza a tener un huevo de oro por día. Este hombre se hace rico, compra una gran casa, compra carros, tiene muchas comodidades. Es el hombre ahora más rico de toda su comunidad. Pero de repente el hombre quiere más y más y más y más. Ya no es suficiente un huevo por día. ¿Sabes lo que hace este hombre? Agarra la gallina, la abre y no consigue nada. No hay oro, no hay huevo. ¿Sabes lo que ha hecho? Ha matado la fuente de ganancia de oro. Y sabes, la ilustración que este hermano colocaba sobre esa gallina es muy importante y primera vez que la veo. Y es que muchos de nosotros estamos igual. Muchos de nosotros estamos igual. Venimos a los cultos, preparamos el mejor sermón, nos dedicamos horas y horas a preparar nuestro sermón, a traerlos a ustedes, a tratar de hablar con claridad, a buscar cuál es la mejor ilustración que podemos darle. Pero si nos abren, muchos de nosotros estamos vacíos. Estamos como Marta, afanados trabajando en nuestras predicaciones, en nuestro sermón, afanados trabajando en dar lo mejor para nuestra iglesia local, pero de repente nos abren y se dan cuenta que poco tiempo pasamos con Jesús. Necesitamos amigos como los del ciego que nos lleven a Jesús. Incluso cuando seamos cristianos, evangélicos, que profesemos una fe evangélica, porque lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Puedes estar esforzándote en venir el domingo, puedes estar esforzándote en leer el pasaje que vamos a predicar, puedes estar esforzándote en hacer altar familiar, en venir a los ayunos, en venir el viernes, en leer de la confesión, pero te abren y estás vacío. ¿Sabes por qué? Porque necesitas de Jesús. Nosotros, hermanos, pasamos más tiempo ¿con qué? Con nuestro teléfono que con Jesús. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos en la mañana? ¿Qué es lo primero que tocas? Allí está tu corazón. ¿Qué es lo primero que agarras? ¿Tu teléfono o vas a pasar tiempo con Jesús? Si eres sincero, si somos sinceros, ¿qué es lo que hemos hecho esta semana? ¿Qué es lo que hemos hecho esta semana? Aunque sea para ver la hora, lo primero que casi siempre agarramos es el teléfono. Una publicación. Esta la voy a ver, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. ¿Por qué no hacemos eso con Jesús? Yo necesito pasar tiempo con Jesús. Por eso quisiera dejarte algunas implicaciones antes de concluir. En primer lugar, querido hermano, ¿se te dificulta ver a Jesús? Aun cuando no estás completamente ciego, necesitas de Él para recordarte que tendrás que sufrir también. ¿Tú no estás ciego? Claro que no. ¿Tú tienes una visión borrosa de Jesús? Claro que sí. Necesitas acercarte a Jesús para que sufras por Él. Es lo que debes hacer. Querido amigo, tú que estás acá, has pasado todo este tiempo acá con nosotros, escuchando este sermón. Quiero decirte que tú no puedes ver la obra de Jesús a favor del hombre porque estás ciego. Quizás hayas entendido algunas cosas que hayamos hablado acá, pero la realidad es que tú no puedes contemplar a Jesús. No puedes verle. Tú necesitas que Jesús te dé una clara visión acerca de Él. Tú necesitas que Jesús coloque sus manos en tus ojos para que tu alma vea la necesidad de Jesús.
A los más pequeños que han estado aquí también, quiero decir que Jesús quiere tocarte tus ojos, ¿sí? Jesús es un Jesús tierno, es un Jesús compasivo, es un Jesús que se interesa en los niños, es un Jesús que quiere tocar los ojos de los niños, de los más pequeños. ¿Sabes para qué? Para que lo veas a Él y para que sepas que Él también quiere ayudarte. Él sabe que tú tienes problemas como niño. Quizás no tienes una mamá, un papá, quizás te cuida tu abuela, quizás nadie, nadie le importa lo que haces. A Jesús sí le importa. Jesús quiere acercarse. Jesús quiere colocar sus manos en ti. Jesús quiere que le veas a Él. Porque Jesús realmente te ama. Él ama a su creación.